Hoy vamos a abordar el tema de la pobreza de espíritu. Pero como veíamos, y quiero recordar un poquito, el Sermón del Monte es la columna vertebral de todas las enseñanzas de Cristo Jesús. Es la columna vertebral del cristianismo. Es la columna vertebral de la vida espiritual en el ser humano. Es un tema totalmente diferente a todos. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento la ley de Dios, como lo veíamos la semana pasada, cómo Dios la dio a través de un monte humeante, una voz tronante. Pero quiero decirte que aún el decálogo de Moisés o los 10 mandamientos no se comparan con la ley de Cristo que nos describe el Sermón del Monte, el cual Jesús lo dejó por escrito a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser bendecidos hoy con esta palabra. Qué útil es que Cristo Jesús haya dejado este sermón, el sermón de la montaña, porque en esa ocasión había mucha gente que tenía ya pervertidas las leyes de Dios en sus corazones. Y si en aquel tiempo era así y ya estaban pervertidos, transgiversados los mandamientos de Dios, imagínate en la actualidad cómo estarán. Cada idea que podemos tener cada uno de nosotros en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón de Dios, en cuanto al relacionarnos con Dios, en cuanto a qué debo de hacer para estar bien con Dios, o cómo saber si yo estoy bien con Dios, voy bien o me regreso, dirán algunos. ¿Cuántas personas llegan a pensar en la actualidad que por reunirse dominicalmente con un grupo, sea el que sea, entonces ya están bien con Dios? Y les preguntas, oye, ¿y cómo estás? Pues yo muy bien, yo todos los domingos voy al culto, me reúno. Y si te fijas, para estas personas el reunirse dominicalmente es estar bien con Dios. Hermano, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Por qué? Porque leo mi Biblia a diario. Y para ellos leer la Biblia es estar bien. Oye, ¿cómo estás? No, pues yo he estado buscando en oración a Dios continuamente y creo que estoy bien. Para ellos eso es estar bien con Dios. Amado hermano, hermana que estás aquí, no es solo eso, es algo más. Aún para que tú mismo no pierdas la brújula como discípulo de Cristo. Y qué sabio y qué oportuno es que Dios, el Dios que todo lo sabe, nos dio estas palabras para que nadie finalmente nos engañemos pensando que estamos bien cuando no lo estamos. Y para que si estamos bien, como decíamos la semana pasada, pues entonces le pongas tachas, le pongas palomita. ¿Sí me explico? Y entonces puedas decir, estoy aprobado. Dice la Escritura en Primera de Corintios, dice, examinaos pues a vosotros mismos si estáis en la fe. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, qué importante es darnos cuenta de qué lugar estás. Caminando rectamente para con Dios. O estás perdido. Pero de ambas partes es una bendición. Porque qué importante es cuando tú vas en carretera por ahí y vas manejando, ¿verdad? Por la noche y de momento no alcanzas a ver algún señalamiento. Y resulta que te encuentras en un lugar, en un cruce ahí, en la carretera, y tomas el camino equivocado. Y tú ibas hacia la Ciudad de México y resulta que te desvió y simplemente dices, ay, como que dio una curvita, no sé hacia dónde me está llevando. Y ves que sigue torciendo, te empieza a regresar y dice, no, ya vas camino hacia Aguascalientes. Y entonces, ¿de qué te sirvió el aviso? Para retomar el camino. Yo espero que con la ayuda de Dios estos mensajes te puedan servir
no para decir, pues ya que, ya ni modo, sino que tomes nuevamente el curso de tu vida y digas, me voy a aplicar, voy a ir camino a la bendición. Voy a salir de este valle de sombra de muerte que me ha estado aquejando y me voy a dirigir hacia donde está la luz verdadera, la luz de Cristo. Dejaré de andar en los caminos, en las tinieblas, para ser conducido al reino de la luz. Dejaré de andar en los enojos, en las mentiras, en los pecados, y me voy a consagrar para Dios. Te decía que sabio y oportuno es que Dios nos haya dejado estas palabras plasmadas en este mensaje, para que no nos engañemos, para que no andemos con dudas y podamos estar seguros. Jesús, considerando el ambiente religioso corrompido de su tiempo y considerando el ambiente religioso corrompido de este tiempo, porque Jesús, dice la Escritura, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la Escritura es tan actual, es que entonces Él, considerando esto, Él abrió su boca y les enseñó a toda esa gente, pensando no solo en su época, sino aún en la nuestra, porque Él ya sabía que en este pleno siglo XXI habría muchos que te iban a decir, acepta a Cristo en tu corazón y entonces serás salvo. Mira, no importa quién seas, Jesús te ama. Ay, tú solamente haz una oración a Cristo, acéptalo en tu corazón y el Señor poco a poco irá haciendo su obra en ti. Oye, pero es que yo sigo siendo un adúltero. El Señor va a ir haciendo su obra en ti. Y cuando tú le preguntas a la mujer que está siendo engañada o al varón, te das cuenta que no es sino el engaño del diablo a través de esos hombres ignorantes que dicen ser ministros o que dicen servir a Dios, porque le dices, oye, ¿tú estás de acuerdo con ello? Y yo te lo pregunto hoy, ¿tú estarías de acuerdo con una persona así? ¿Verdad que no? Dios tampoco. Engaño, mentira del diablo. Y ahí están las personas, pero es que mi pastor ya me dijo que yo soy salvo. Tu pastor te lo dijo. ¿Y Dios? ¿Qué dice Dios a través de su palabra? ¿Qué hay de tu vida? Y si le preguntamos a la mujer, le decimos, oye, ¿tú crees que el adúltero es salvo? ¿Y sigue practicando el adulterio? ¿Sí o no? Claro que no. Por lo tanto, la máxima autoridad, como veíamos la semana pasada, ¿qué debe de ser? La palabra de Dios, las palabras de Jesús. Es que vas a ser salvo si tú aceptas a Cristo. Y Jesús dijo, momentito, dejen y les explico lo que es ser salvo. Déjenme y les explico qué es ser un cristiano verdadero. Y entonces dice la Escritura que abrió su boca y comenzó a enseñar, a dar enseñanza. Quiero decirte que estas enseñanzas del Sermón del Monte no son muy populares en este tiempo, sobre todo en aquellos grupos donde enseñan que todos pueden pecar, que no se puede vivir en santidad y que nadie es perfecto. Y que muchas veces hasta abren su boca en una gran ignorancia. Que no has leído en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno, y nunca han leído el contexto. Y pareciera que más que buscar que las personas se consagren a Cristo, están buscando hacerlos los campeones de las excusas. ¿Hay algo, mujer, que pueda excusar el adulterio del varón? ¿Hay algo que pueda excusar, varón, el adulterio de la mujer? Para nada. A ver, varón, tú que has hecho tus ahorritos,
¿Habrá algo que pueda excusar al ladrón cuando te llega a faltar? ¿Verdad que no? Pero te dirá aquel falso ministro y aquel falso cristiano ignorante que no has leído, que no hay justo ni aun uno. Dice las personas, sí es verdad. Y entonces la persona se siente tranquila en su conciencia y dice, ay mujer, por favor, ¿qué no oíste la palabra de Dios lo que dice? Compréndeme. Están como los jovencitos, ¿verdad? Que dicen, oye, compréndelo, en la falsa psicología, compréndelo, tiene muchos cambios hormonales. Y eso es real, sí tiene cambios hormonales y está comprobado científicamente. Compréndelo, y casi lo justifican. Compréndelo, por eso te grita, por eso te escupe a la cara, por eso es que en ciertos momentos hace su berrinche y patea la puerta y empieza a decir de cosas. Eso es falso. Una cosa es que tenga cambios hormonales y otra es excusar las faltas de respeto. ¿Sí me explico? Y así hay muchos que justifican sus faltas de respeto para con Dios, falsamente. Por eso es que estas enseñanzas no son muy populares en este tiempo. ¿Verdad que podemos entender con esto que sí son un dilema estos temas para esos lugares donde hay personas lujuriosas y adúlteras? Pues ¿cómo te predicarán que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón? O sea, que no solo es el acto, porque muchos dicen, yo no he adulterado. Pero mira, va por el carro y casi, nomás falta el machete para que le corten la cabeza. Por eso es que no son muy populares. ¿O cómo te enseñarán en ese lugar el amor a los enemigos, donde hay personas llenas de resentimiento? ¿Cómo te enseñarán acerca del enojo y la reconciliación si viven distanciados y su diario vivir es enojarse y enojarse y enojarse por todo y por nada? Jesús enseñó que no solo es matar, que si te enojas contra tu hermano, eres igualito que el que mata. ¿Pero tú crees que les conviene? No les conviene, no son temas muy populares. Además, imagínate un borracho diciéndote, oye, yo soy bien borracho, deja de tomar, por favor. O un maldiciente diciéndote, ya deja de maldecir. Y él, el primero que se le atraviesa, le dice de groserías. Es por eso que no se tocan estos temas en esos lugares. No, hermano, es que usted está condenando a la gente. Oye, espérate, ¿será un mensaje de condenación el que te alerta para que libres tu alma? Más bien, es de mayor condenación aquel que te dice, todo está bien, no va a pasar nada. Y te hace tener un efecto como el del avestruz. Viene el león, mete la cabeza y dice, no viene, no veo nada. Y al final te va a destruir. Esa es la razón por la que no se tocan estos temas en esos lugares. Y es la razón por la que no son muy populares. Pero ¿qué temas sí son populares? Y quizá tú vas a decir, es verdad. Amados, vamos a hablar acerca de la prosperidad. Dios quiere bendecirte y derramar su bendición sobre de tu alma. Solamente que pásale. Deja aquí tu ofrenda y Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1. Y hasta tienen el truco. Si tú traes ese dinerito, Dios te lo va a multiplicar. Y ahí están las personas llevando su dinerito. Porque en México somos muy fantasiosos. Te dicen que te puedes hacer millonario fácil y corre la persona, aunque no sea religiosa. Oye, te vas a hacer millonario fácil, cómprate el melate. Ahí van todos a comprar el melate. Y si es aficionado al fútbol, váyase al Pro Gol, por favor, se va a hacer millonario en esta semana. Ahí van todos.
No, el otro más fácil dice, no, yo me voy al Rascal, es más rápido. ¿Por qué? A lo fácil. Y como el diablo ya conoce tu corazón, ya sabe cómo piensas, cómo actúas, por eso es que dice, pues bienvenido, Dios quiere prosperarte, pero no en tu alma ni espiritualmente, con lana. Y entonces ese miserable está pensando en ti como oveja, pero para trasquilarte la lana. ¿Sí me explico? Y entonces son los temas de popularidad. Hermano, no condene a la gente, pero ellos sí hablan del diezmo y las ofrendas y hasta emiten juicios a quienes no le echan al alfolí, para que constantemente esté llegando el dinero. Sus temas favoritos, diezmos y ofrendas, no pueden faltar. Y su canto, Dios ama al dador alegre. Y ahí están todos, sí, Dios lo bendice. Pues venga su dinerito. Pero no se fue con usted a vender, a trabajar allá donde sufrió para ganarlo. Lo que se gastó en su trabajo, aplicándose, ni se quemó las pestañas. Él solamente pensó, él va a quemarse las pestañas, va a terminar la universidad y yo tengo que saber que él trae dinero aquí y yo tengo que saber cómo se lo voy a sacar de ahí de la bolsa. Es todo. Son unos expertos manipuladores. Yo quiero decirte algo, no con esto quiero quitar una verdad, que Dios no prospere a personas y las bendiga materialmente. Ejemplos hay en la Biblia como la vida de Job, ejemplos hay en la Biblia como la vida de Abraham. Pero nunca hará Dios eso antes que marcarte cómo estás espiritualmente. Y además eso no es la prioridad de Dios, solo Él sabe a quién se la da. Él siempre va a buscar tu bien espiritual. A Dios le preocupa más tu alma que tu dinero. Por favor, abre tus ojos. Si por ahí has visto que te hablan de dinero, 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 dinero y más dinero, eso no es de Dios. ¿Hay necesidades? Sí. Pero la necesidad más preeminente que Dios vio desde el cielo fue al ser humano perdido. Y es por eso que envió al Señor Jesucristo, para enseñarnos un camino. Y cuando Jesús abrió su boca por primera vez en su ministerio, no dijo, ya estoy aquí, vengo a prosperarte. Trae todos tus diezmos al alfolí, por favor. No. Él dijo, arrepentíos, vuélvete de tus malos caminos. En otras palabras, veía al borracho y le decía, deja de tomar. Tú mentiroso, deja de mentir. Tú que te estás enojando con tu prójimo, deja de enojarte. Tú que solo eres materialista y que no haces misericordia, vuélvete a la misericordia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Busca a Dios, arrepiéntete de todas tus maldades y vuélvete a Él. Qué diferente mensaje al que quizá tú escuchaste por años, o apenas si la semana pasada o la antepasada. Ese es el mensaje que predicó Jesús. Y ojalá un día vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de ese mensaje, que es el mensaje del cielo. Eso es lo que predicó Jesús, porque a él le preocupaba más el alma de las personas, los veía esclavizados al pecado. ¿Por qué crees que dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Y quién es la verdad? ¿Acaso no te sientes como prisionero cuando eres una persona iracunda? ¿Acaso no te sientes como prisionero de la amargura cuando sientes coraje contra otro? ¿Acaso no te sientes prisionero cuando eres esclavo de algún tipo de vicio en tu vida? Y que te desespera y dices, yo quiero cambiar, pero no puedo. Dice la Escritura
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús trae libertad. Jesús hace libre. A Jesús le preocupó el alma, le preocupa tu alma. Y esto lo digo por aquellos que llegan a pensar, no, en mí quién se va a preocupar. Por ti ya se preocupó Jesús. Por eso te trajo. Él sabe cómo estás por dentro. Pero muchos tristemente hoy le dan más importancia a lo material que a lo espiritual. Y el materialismo se ha introducido a las iglesias y las está destruyendo. Algunos son tan materialistas que hasta son bien elitistas. Acá los que tienen lanita, los que tienen negocios, y acá pues los que vienen del barrio. Así ha llegado mucha gente aquí. Dicen, es que es increíble la acepción de personas que hacen. Eso lo condena claramente el libro de Santiago. Pero el materialismo se ha introducido a las iglesias y por avaricia están haciendo mercadería de las almas, como lo describe la Escritura, que en los postreros tiempos habría este tipo de profetas, de hombres que harían mercadería de las almas. Pero Jesús dijo una verdad en el Sermón del Monte: busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo contrario a lo que enseña la religión, a lo que enseña el falso profeta. Busca primero el reino de Dios. Por eso es que no es popular esta enseñanza. Oye, no busques las cosas materiales antes que lo espiritual. Se habla mucho de dinero y poco de la negación y del camino de la cruz. Qué oportuno es el Sermón del Monte como para que Jesús nos lo dejara. Es bien oportuno y nos deja ver claramente las cosas. Algunas personas llegan a decir, es que el Sermón del Monte solo fue para los discípulos. No, ya te lo dije desde un principio. Son palabras universales para todas las personas, cristianos y no cristianos. En otras palabras, son para ti que escuchas este mensaje y son para mí y para todos los que están allá afuera. Es para todos el Sermón del Monte. La semana anterior vimos algunos puntos a considerar y que quiero dar un breve repaso. Número 1, el sermón es para seguidores, discípulos de Jesús que siguen su ejemplo y su tipo de vida. Esto es, Jesús amaba a su prójimo, era misericordioso, vivía en santidad. Por lo tanto, sus discípulos, para quien es este sermón, son personas que han obtenido el perdón de sus pecados, que han experimentado esa libertad de la cual te estoy hablando. Son personas que antes vivían en sus enojos, en sus mentiras, en sus lujurias, en sus hipocresías, etcétera, etcétera, en materialismos. Pero que una vez que conocieron a Cristo, se rindieron a sus pies de aquel que dio su vida por ellos. Y que decidieron entregarle su vida de todo corazón y hoy caminan con ellos, con Él. Pero también es para ti que no tienes estas características. También es para ti que quieres seguir a Dios. Dice la Biblia que vinieron sus discípulos y también había una multitud. También había una multitud, por lo tanto estaban todas las personas. También estuvimos viendo que el Sermón del Monte es la ley de Cristo. Son mandamientos dados por Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y que al ser mandamientos no son sugerencias. Había gente en aquel tiempo que decía, yo conozco la ley de Dios,
yo no mato, yo no soy tan malo, yo no adultero, yo no ando de prostituta, yo no ando vendiendo drogas. Y por esa razón es que Jesús tuvo que amplificar la ley. ¿Tú crees que matar es quitarle la vida a una persona o tiene una gran gravedad por ello? No, mis amados, es más allá. ¿Tú crees que adulterar simplemente es acostarse con una mujer? No, es más allá, como lo explicó Jesús en el sermón, y lo vamos a ir descubriendo. ¿Tú crees que el no hablarle a alguien, tú estás bien? No, es más allá, no es solo no hablarle a la persona, sino ¿por qué razón? ¿Qué hay dentro? Dios ve el corazón, Él ve con qué ojos ves a las mujeres, Él ve que no matas, pero que por dentro haces tremendos berrinches y odias, te enojas. Estos mandamientos no son sugerencias, es la ley que rige a todo cristiano. En 1 Corintios 9:21, por favor. Es una ley bajo la cual se regía el apóstol Pablo. Dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios. Ok, sino bajo la ley de Cristo. ¿Bajo qué ley se regía Pablo? Bajo esta ley de Cristo, bajo la ley del Sermón del Monte. Y bajo esta ley vimos la semana pasada que nos va a juzgar. También estuvimos viendo que es un mensaje dado por Cristo, por Dios mismo, y que no se lo confió a nadie más. No se lo confió a Moisés, no se lo confió a ningún gran profeta de la Escritura. Es un mensaje traído directito del cielo para ti y para mí. ¿Sabes qué dijo Gandhi acerca del Sermón del Monte? Indira Gandhi, aquel hombre que llevó a la independencia a la India. Él dijo: el Sermón del Monte es insuperable. ¿Y sabes algo? Yo estoy de acuerdo con él. Nadie va a superar, ni ha superado las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte describe el corazón del verdadero cristiano. En otras palabras, no describe a un cristiano por fuera, sino lo describe por dentro. ¿Por qué? Porque yo por fuera puedo saber que eres por fuera se pueden ver muchas cosas por los frutos de las personas. Te das cuenta inmediatamente si una persona es corajuda, ¿verdad? Porque lo exterioriza. Pero yo por fuera no puedo saber que eres pobre de espíritu. Pero también no dejamos de ver que existe la falsa humildad, y muchas veces esa sí se puede ver. Cuando tú vas con una persona y le dices: oye, qué bien hiciste este trabajo, oye, qué bien te quedó este dibujo, qué bien te quedó esta pintura. Y luego te dice: ¿sabes que es un buen pintor? Y te dice: ¿te parece? Pues a mí no me parece tanto, son puras rayas. Y bueno, pues dices: oye, caramba, si eres conocido en todos lados, ¿por qué sales con esas cosas? Eso sí se puede ver, ¿verdad? Pero yo no conozco tus intenciones. Yo no sé si tú estás viendo una mujer y la estás codiciando. Eso solo tú lo sabes. Y principalmente Dios, que conoce los corazones y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Este Sermón del Monte acaba con el cristianismo de apariencias. Para muchos cristianos, para muchas personas religiosas, podemos decir, ser cristiano es traer faldas largas, es no traer aretes, es no pintarse. Pero Jesús va
al corazón, a lo de adentro. Si te das cuenta, nunca menciona eso. Se va derechito a lo profundo. Y qué bueno es evaluarse por dentro, como te decía hace un rato, para saber si estás bien con Dios y si no, direccionarte hacia allá. Para los cristianos, qué bueno es corregirse, ¿verdad? Y volverse al camino. Va a haber dos reacciones al escuchar este mensaje, en la medida que vayamos escuchando los mensajes. ¿Te vas a animar? Vas a decir, le voy a echar ganas, y quizá te vas a entusiasmar queriendo agradar a Dios y vas a decir, yo voy a hacer cambios, a ver cómo le hago. O va a haber una segunda reacción, vas a andar muy entusiasmado agradando a Dios, pero va a haber una segunda, te vas a terminar yendo y vas a decir como aquellos que escucharon las palabras de Jesús: dura es esta palabra, ¿quién las puede soportar? No, mira, mejor me voy a ir allá, porque allá no exigen tanto, además no gritonean tanto como ese predicador. ¿Sí me explico? Va a ser algo, no, es que ahí son muy radicales. Mira, a mí me gusta el cristianismo, pero échenme algo más light. Eso es muy pesado. Pero Jesús se subió al monte y nos enseñó qué es el verdadero cristianismo. Mira, quizá lo más fácil en este lugar sería decirte: mira, qué bueno que llegaste, no dejes de venir, siéntete a gusto, ay, disculpa por las palabras. Mira, la próxima semana ya hablaremos algo para que te sientas bien y te diviertas. Tú mientras, cállate con la lana, no pasa nada. Eso sería lo más fácil. Pero no es así. Nuestra responsabilidad aquí es decirte la verdad. Y a Jesús no le importó decir la verdad. Aun cuando muchos dijeron: no, ¿sabes qué? Ahí síguele, Jesús, ya me voy. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién? El que quiera hacer la voluntad. Pero el que no la quiera hacer, buscará algo más sencillo, algo más simple, algo que le acomode bien a su propia forma de vivir y de pensar, conforme a su egoísmo y conforme a su pecado. Dice la Escritura que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Le gusta el dinero? Aquí en la próxima esquina, a la bolsita, ahí hay un lugar. Dirá el otro: pues mira, a mí me gusta más o menos las cuestiones gays. Bueno, pues ahí está la Iglesia Metropolitana en México. Y así vas a hallar un maestro conforme a tu propia concupiscencia. Porque los hay, están amontonados. ¿Vas a buscar una salvación express? Pues también las hay allá afuera. Por lo tanto, yo te voy a suplicar que hoy pongamos atención. Vayamos a Mateo 5:1. Y veamos qué dice la Escritura. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes que esta bienaventuranza es importantísima? Jesús la puso en primer lugar, no porque se le haya ocurrido, sino porque sin esta bienaventuranza no hay cristianismo. Vamos a decir que son los cimientos de lo que va a sostener todo el edificio de lo que vendrá. Bienaventurados los pobres en espíritu, habló Jesús, porque de ellos es el reino. En pocas palabras, si tú no permaneces como cristiano siendo pobre y humilde de espíritu, tú te vas a perder o ya te estás extraviando.
Y como consecuencia, si tú no eres pobre de espíritu, tú no eres del reino de los cielos. El ser pobre y humilde de espíritu es una virtud, es un rasgo distintivo y característico de un verdadero cristiano. Es algo que distingue su carácter en su diario vivir. Es una forma de vida el ser pobre y humilde de espíritu. Además, como veremos más adelante, es una actitud del corazón, de la parte más interna del hombre. Y que además quiero decirte que brota naturalita cuando tú reconoces tu necesidad de Dios, cuando el ser humano reconoce su necesidad del Creador, del Altísimo, y que despierta una realidad, que el único que te puede sostener, ayudar, guardar y guiar es Dios. ¿Qué bendición o beneficio trae el ser pobre y humilde de espíritu? Número 1, dice la Escritura, es bienaventurado. No nos vamos a mover mucho del pasaje, es bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra griega que es makarios, con K de kilo, makarios. Y que quiere decir lo siguiente: supremamente bendecido, supremamente afortunado, bien librado. Bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso. En otras palabras, es una persona que está grandemente, supremamente bendecida, dichosa, se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Es como cuando dice alguien, me siento dichoso por haberte conocido, y en este caso la persona está feliz. Dichoso es sinónimo, la palabra sinónima es feliz. O sea, la persona, cuando una vez que conoce a Cristo y le rinde su vida, la persona expresa y dice, me siento dichoso, estoy contento, estoy feliz, tengo gozo por haberte conocido. En este caso, a Dios. ¿Por qué es afortunada, como lo describe la palabra? Porque al ser bien librada por Dios de la esclavitud del pecado, pues ha sido libre y se ha cumplido la palabra de Dios en su vida. Ha conocido la verdad que le hizo libre. Ha conocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y Él le ha libertado. Y por cuanto halló libertad, siente gozo, está felicísimo. Pero, ¿sabes? Mientras estudiaba esta palabra te decía una de las características que da, dice bendecir. Y mientras estaba observando esta palabra y estudiándola, ¿sabes por qué traduce esta palabra bendecir? Porque esta persona que ahora se siente feliz con Dios y que su vida ha sido transformada y que salió del reino de las tinieblas y que dejó el pecado y que antes no amaba y ahora ama, y que antes no tenía gozo sino tristeza en su corazón y ahora tiene gozo y ahora tiene paz y ahora tiene todo aquello que Dios sabe dar y que es algo muy especial. Entonces, la palabra bendecir traduce algo, que esa persona bendice con su vida transformada. Ahora bendice a los demás, da paz en su hogar, da paz a los que están a su alrededor, da paz con su testimonio, bendice a otros, como aquel hombre gadareno que tú te encuentras en la Escritura, el cual dice la Escritura que vivía en la inmundicia, que estaba esclavizado, hasta estaba encadenado, era prisionero de los demonios, tenía una legión dentro. Y entonces llega Jesús a su vida y lo hace libre. Y tú ves a un hombre en su cabal juicio, contento y gozoso y diciendo, Señor, quiero ir contigo. Y los demás podían ver su vida y decir, este hombre
Es el que estaba fuera de sí, estaba endemoniado. Nadie podía hacer nada por él. Ahora velo cómo habla, ahora velo cómo está. Y su vida era impactante a los de su alrededor. Así es la vida de todo cristiano. Por eso bendice a los de su alrededor. Es una vida llena de amor, cosa que antes no tenía. Por eso dice, bienaventurados, supremamente bendecidos, dichosos, felices, 1000 veces felices. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. Por lo tanto, podemos entender qué bendición trae el ser pobre y humilde de espíritu. Estar supremamente bendecido, supremamente feliz al caminar con Dios, al experimentar el perdón de los pecados por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué otra bendición trae consigo esta bienaventuranza? Dice la Escritura, porque de ellos es, ¿qué? El reino. En la vida presente y a futuro. De ellos es. Tiene una promesa. Y dice, yo tengo el perdón de los pecados, yo tengo a Dios. Si tengo a Dios, ahora yo sirvo al Rey. ¿Quién es el Rey? Se llama Jesús. Y en su reino hay súbditos. Dice, ahora yo lo sirvo, ahora yo me entrego a Él, ahora yo lo hago todo por Él. Y se siente seguro. Y no dice, híjole, ¿quién sabe si yo seré salvo? No, externa como David. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, por tanto yo proclamaré el decreto. Estaba feliz David. Sabía que pertenecía al reino de los cielos. Sabía que ahora su dueño era Dios. Así el cristiano sabe que ahora su dueño es Cristo Jesús y que pertenece a su reino. ¿Qué otra bendición o beneficio trae esta bienaventuranza? Bueno, mira, ya el que te sientas de los cielos, eso es maravilloso. El que sepas que sea que te mueras aquí o llegue Cristo, tú cuando partas de este mundo vas a entrar a la gloria eterna, más que suficiente. Y no porque digas, porque me voy a ganar el cielo, sino porque ¿quién está en el cielo? ¿Con quién me voy a encontrar? O sea, el cristiano no vive pensando, ¿a qué hora me voy al cielo? No, vive pensando, ¿a qué hora me voy a encontrar con el que redimió mi alma? Y lo ama y quiere estar con Él. Se llama Jesús. Te voy a mencionar otra bendición o beneficio que trae esta bienaventuranza. ¿Cuántos aquí quieres caminar con Dios? Habitar con Dios todos los días. Muchos dicen sí, pero decirlo es fácil. Pero el realmente hacerlo, qué difícil. Isaías 57, verso 15. Dice, nos da otras palabras y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Quién está hablando? Dios. Yo habito en la altura y en la santidad. Tema difícil para las personas religiosas. Dios habita en la altura y en la santidad, pero tiene otro lugar, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dijo, ¿quién? El alto, el sublime, el eterno, el santo, el de ojos puros y que no puede ver la maldad. El que dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Lo dijo el mismísimo Dios. ¿Dónde habita? En la altura, en el cielo, donde mora Dios, en donde en la actualidad Cristo Jesús murió, resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre.
En pocas palabras, donde está el resucitado. Pero ¿dónde más? En la santidad, donde hay pureza, donde todo es limpio, santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por eso, amado, cuide su santidad, cuide su consagración. Amado hermano que estás hoy aquí, cuida tu consagración, no la pierdas. Muchas personas no cuidan su boca, se ponen a murmurar de las personas, no cuidan su boca, empiezan a hablar mentiras, maldicen con facilidad, ofenden. Tampoco cuidan sus ojos, fácilmente codician. Hay quienes incluso dicen: ay, yo no sé qué haría sin la televisión, yo me muero si no tengo televisión. Y no cuidan su corazón, fácilmente corren tras el pecado, tras la corriente de este mundo. Amado, cuida tu consagración. Tú que has conocido a Jesús, Dios habita en la santidad. Pero dice la Escritura: y con el quebrantado y humilde. Si tú quieres caminar con Dios, si tú quieres habitar con Dios, tú necesitas ser un pobre y humilde de espíritu. Dice que ahí Dios habita. Y va a decir: ¿cómo es esto? ¿Acaso no dice la Escritura que vosotros sois templos del Espíritu Santo? ¿Acaso no puede Dios habitar en la vida de una persona? ¿No puede estar viviendo en él el Espíritu de Dios? Amado, ¿quieres tener gracia en tu vida para vencer el pecado, para vencer la tentación? ¿Quieres tener gracia en tu vida para agradar a Dios? Dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes. Es por eso que el cristiano vive apartado del pecado, no porque por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Por eso somos lo que somos. Dios le da gracia, les da de su favor, de su ayuda, y es por eso que viven vidas victoriosas y no andan cayendo a cada rato. ¿Tú ves una persona que cae a cada rato? Es una persona que no anda en la gracia de Dios. El que anda en la gracia de Dios obtiene la victoria en su diario vivir. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El pobre y humilde es una persona que constantemente está pidiendo y recibiendo el suministro, la fortaleza, la ayuda, la gracia en su alma para poder vencer en este mundo, ante las tentaciones, ante el pecado. Por eso es una persona que va de gloria en gloria, de victoria en victoria, y no cae en pecado, porque es una persona que depende de Dios y sabe que sin Dios es frágil, sabe que sin Dios se muere, sabe que sin Dios está perdido. David, ¿sabes qué decía en su búsqueda de Dios? Él mismo lo escribió en el libro de los Salmos: como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. ¿Sabes qué observaba David? Él observaba a los ciervos, cómo andaban por ahí el animalito en medio del desierto, entre las montañas. Y entonces aquel ciervo veía que empezaba a olfatear en el aire, buscando el agua, y no lograba encontrar, y entonces comenzaba a bramar el animalito. Y entonces se empezaba a angustiar y se podía oír su bramido de lejos. Y se podía entender que era que estaba necesitado, que estaba sediento, que lo necesitaba. ¿Te das cuenta por qué a veces necesitamos a Dios tanto? Así como necesitamos beber agua, así de vital es la presencia de Dios en nuestras vidas. Pablo no era un superhombre, era un pobre y humilde de espíritu, a quien Dios le daba de su gracia constantemente. Y quiero decirte que ese fue el secreto del éxito en su vida espiritual, llena de abundantes bendiciones que aún nos han alcanzado a través de sus escritos. Pablo era un pobre y humilde de espíritu, constantemente buscaba la ayuda en quien podía dársela,
en Dios mismo. David también era un pobre y humilde de espíritu. Y él decía, si ese animalito bramaba, él también bramaba y decía, Dios, ayúdame, socórreme, yo no puedo ser rey sin ti, yo no puedo gobernar este pueblo, no puedo conducir mi vida, yo no puedo traer ninguna bendición para este pueblo si tú no me bendices, yo puedo caer si tú no me ayudas. ¿Por qué crees que Dios lo escuchaba? Jesús dice en la Escritura que fue escuchado por su clamor y su temor reverente. Pablo y David constantemente buscaban la ayuda en quien podía dárselas. Imagínate que fueran y dijeran, no, voy a ir a buscar al rabino fulano de tal para que me ayude. No, ellos sabían que la ayuda solamente estaba en Dios. Esta es la razón por la que hay tantas personas que se dicen ser discípulos, seguidores de Jesús, que se dicen cristianos, pero que constantemente son señalados por sus pésimos testimonios, que incluso son señalados por sus propios pecados, deshonrando a Cristo en sus vidas constantemente. Hay quienes dicen, ahí viene la cristiana, la mentirosita, sí. Ahí viene el tramposito, el cristiano, sí. El transita. Ahí viene doña Gritos, ahí viene doña Corajes. La que dice que es cristiana. Pero son personas que no son pobres y humildes de espíritu, que constantemente manchan y pisotean el honor de Cristo, que no tienen la gracia de Dios, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hay personas que son soberbias. Hay personas que dicen, a mí no tienen por qué enseñarme, yo sé cómo hacerlo. Y aunque ya todo lo echó a perder, pero sigue de soberbio. Sabe que necesita a Dios y en su soberbia sigue en sus caminos. No sé que aquí hay alguno así. ¿Qué cosa no es un pobre y humilde de espíritu? La pobreza de espíritu a la que se refiere la Escritura aquí no tiene que ver con pobreza material. No, es que yo quiero ser pobre y humilde de espíritu, por eso, hermano, yo siempre voy a andar en camión. Espérate, tampoco tiene que ver con eso. Yo por eso no pinto la casa, hay toda esa arregladita. Oye, no tiene que ver con ese tipo de cosas, tipo negligencias, si les podemos llamar así, de mediocridades. No. Tampoco tiene que ver con un aspecto físico, porque dicen algunos, no, ¿ya vio el hermano? No, ese hermano tiene harta lana, tiene empresas, pero no lo ha visto, es bien pobre y humilde, hasta de guarachitos llega. Y anda comprando ropita ahí en la segunda, pero de la peorcita. ¡Cuánta humildad! ¡Cuánta humildad del pastor! No, lo ha de ver. No tiene nada que ver con eso, con aspectos físicos. Porque hay quienes luego dicen, pobre y humilde, ya me la sé. No, espérese, no vaya a hacer sus propias ideas. Tampoco tiene que ver con el cómo te vistas o te calces. Si te pones marca Flexi o marca de la que tú quieras, no le vamos a poner comerciales a nadie. No tiene que ver qué marcas te pones. Tampoco tiene que ver en dónde vivas. Si vives en el conjunto residencial fulano de tal o en la colonia más pobre de tu ciudad. Nada de eso tiene que ver con ser pobre y humilde. No lo confundas. Tampoco es si tienes logros académicos o no los tienes. No, es que yo por eso no estudié, porque yo prefiero ser pobre y humilde de espíritu. Tampoco Dios está de acuerdo con la ignorancia. No tiene nada que ver con eso. No, es que yo por eso no estudio. ¿Ya viste, ma? Por eso yo quiero ser pobre y humilde de espíritu, no voy a ir a la escuela. No, jovencito, no es así.
Ya lo vimos también que tampoco tiene que ver con una falsa humildad. Hay humildes que son soberbios, que los puedes ver bien pobrecitos. Llegas a su casa y te dicen, te puedes sentar en una piedrita y alrededor del fogón y te dicen, mire, qué bueno que vino. Pero yo desde ahorita le digo algo, yo así soy feliz y yo no necesito de nadie. Ni nunca he necesitado que alguien venga a enseñarme. Bien pobres, pero bien soberbios. No, por eso aquí yo solito, aquí yo y Dios. Aguas, soberbio. No hace que aquí hay algunos que ya hayan dicho, ay, por eso yo solito y Dios, Oye, ¿por qué no nos acercamos? Vamos a buscar un consejo, las cosas no van bien. Aquí tú y yo solitos y Dios. Aquí nadie tiene que saber. Algunos están, aquí nadie raja. Aquí yo solamente digo cómo son las cosas. Tampoco es un sentimiento que se experimente o se viva, sino más bien es una actitud del corazón, como te dije al principio, que afecta toda tu vida y todo tu entorno. Es una actitud interna que afecta lo externo. Tampoco es aquel que tú le llamas la atención y entonces le estás llamando la atención y agacha la cabeza y te dice, sí, no, sí, hermano, sí, no, fulano de tal, sí, tienes razón. Y entonces ves que empieza a llorar y dice, ay, mira cuánta humildad, pero no te das cuenta que lo que está haciendo es un corajote por dentro y está llorando de puro berrinche. Como diciendo, ay, yo cállate, ma. Hay personas que pueden aparentar falsa humildad y una falsa pobreza de espíritu. Y estamos aquí el día de hoy para sacar todo, porque si no, pues te vas a engañar. Y nada de esto tiene que ver con ser pobre de espíritu. Pero ¿qué sí es ser pobre de espíritu? Bueno, te lo describo. Número 1. Es aquel que sabe quién es sin Dios. Es aquel que entiende muy clarito quién es. Es aquel que reconoce que es bien frágil. Que es bien frágil sin Dios. Es aquel que reconoce que su estadía aquí es temporal y que a lo mucho que va a vivir son 80 años, 70 años, si bien le va. Por lo tanto, aquel que es pobre y humilde de espíritu es aquel que no está aferrado a las cosas materiales, porque entiende su fragilidad. Si bien es cierto y las puede hacer, qué bueno, pero no se aferra a ellas, ni son su seguridad en esta tierra. Sabe que de nada le sirven, porque dice, soy bien frágil, me voy a morir. Y no depende de ellos su gozo ni su paz, sino depende de Dios, de caminar con Dios. Ese es el pobre y humilde de espíritu. Tiene su confianza en Dios. Por lo tanto, el día que dice, ya se acercó la muerte y ya la está experimentando de cerca, entonces tiene una paz y una confianza de que está con Dios. Pero de lo contrario, el que es materialista, el que acumuló bienes, el que obtuvo títulos, ¿de qué le sirven? ¿Tú has visto alguna persona que cuando se está muriendo dice, ay, ya, me estoy muriendo, mi amor, por favor, manda a traer las cuentas del banco, las quiero ver aquí, quiero que hagas las impresiones? Y ya cuando se las llevan dice, cuánto dinero tengo, puedo morir en paz. Ay, mi amor, ya estoy de frente a la muerte, tráeme por favor el título de la universidad. Ya lo puedo ver, puedo morir en paz. ¿Eso le da paz? ¿Eso le da tranquilidad? Ay, por favor, tráiganme todas las grandes piedades que hice para Dios. Sí, yo le di de comer al huérfano, yo amparé a la viuda, yo hice esto, yo hice el otro. Ya puedo morir en paz.
No, en eso no está su confianza. Su confianza está en lo que hizo Cristo por él. ¿Cuántos ponen su confianza aún en sus logros espirituales? Y se extravían del camino. Son personas que se dan cuenta que son frágiles, que su vida en un minuto puede cambiar. Puede ir caminando, resbalar y desnucarse. Puede ir de camino a su casa en un vehículo y de momento conducir muy bien, pero no sabe que el otro viene borracho y toma el sentido contrario y lo estampa de frente. Y entonces la persona queda mal totalmente. Y dice, soy frágil, puedo salir a la calle, la inseguridad está muy fuerte, yo necesito de tu ayuda, Dios. Las cuestiones están muy difíciles allá afuera, me puedo ver tentado a molestarme, a amargarme, me puedo ver tentado a robar, a mentir. Por favor, Dios, ayúdame. Por eso es que es aquel que reconoce su fragilidad, que es temporal y que va a morir un día. Es aquel que todos los eventos que ocurren a su alrededor empieza a ver cómo Dios le habla. Ve que muere un familiar, va a su sepelio e inmediatamente lo que hace es reflexionar y lo pone en su corazón, como dice la Escritura, y empieza a decir: uy, ahí está mi abuelo, ahí está mi abuela, ahí está mi amigo, ahí está mi amiga, no, ahí está mi hermano, mi papá, y algún día yo voy a estar ahí. La vida se va a acabar. Y entonces empieza a pensar y dice: yo debo preocuparme y ocuparme más en lo espiritual. Yo debo de buscar a Dios. Y al ser pobre y humilde de espíritu, cualquier cosa le habla y le indica que busque a Dios, que lo siga. Es aquel que no confía en títulos, es aquel que no confía en todos sus logros o en todos sus servicios para con Dios. Es una persona que sabe que delante de Dios todos somos iguales y no se ensoberbece por sus logros. Qué peligrosos son los títulos universitarios, ¿verdad, mis amados? Los hijos, cuando crecen y obtienen un título a costa del sacrificio de los padres y de su amor, quiero decirlo. Y esto es una realidad porque tú no lo pagaste. Entonces los hijos, cuando obtienen un título, ya se sienten que lo saben todo. Y sienten que ya pueden gritar, que ya pueden tratar a los padres como quieran. Y entonces tienden a menospreciar a sus padres y de tontos no los bajan. Y se llegan a envanecer tanto que los menosprecian, los insultan, los hieren, los hacen menos. ¿Sabes por qué? Porque bien dice la Escritura que el conocimiento envanece. Pero el amor de Cristo, el que conoce el amor de Cristo, se edifica. Por tanto, el pobre y humilde no es un soberbio, no tiene una opinión o un alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Es el que sabe que necesita de alguien para poder sobrevivir, que necesita de alguien más. Puede ser incluso las personas a su alrededor. Y en este caso, sabe que necesita de Dios. Es aquel que reconoce que solo Dios puede ayudarlo y le busca con todo su corazón. El pobre y humilde es aquel que ha despertado a su necesidad de Dios. Sabe, y como te decía en un principio, es una persona que ha entendido que sin Dios no ha sabido guiar su vida, que sin Dios solamente está guiando su vida al fracaso, la de él mismo
y la de los que le rodean. Dice, no, sin Dios no puedo. Un pobre y humilde también sabe reconocer sus fracasos sin Dios y no se aferra a conducir su propia vida por sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque ve los resultados, que la destruyó él mismo. ¿Sabes por lo tanto qué hace el pobre y humilde? Empieza a rogar y dice, Señor, yo no sirvo para ser esposo, por favor ayúdame. Señor, yo no sirvo para ser esposa, socórreme. En este día dame la gracia para servir a mi marido. Señor, por favor dame el amor para poder hacer las cosas como debo de hacerlas con mi esposa. Señor, no soy tan atento, enséñame a hacerlo. Enséñame a hacerla sentir feliz. Enséñame a hacerlo sentir feliz, satisfecho. No sé ser mamá, no sé ser papá, no sé ser hijo. Ayúdame, condúceme, porque yo no sirvo para nada, no puedo. Y entonces deja de conducir su vida y le da el lugar a Dios. Eso es pobreza de espíritu. No sé si está quedando claro. Eso es pobreza de espíritu. Todos necesitamos a Dios. Cualquiera lo dice. Pero realmente vivir como si lo necesitáramos, no cualquiera lo hace. Solo el que ha despertado a su realidad y a su necesidad de Dios. Hay dos palabras para pobre en el griego. Una es penés, y que quiere decir lo siguiente, que es una persona que vive de una manera pobre y que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder comer, para subsistir, pero que vive pobre. ¿Qué es lo que describimos? La otra palabra, y que es la que utilizó Jesús en el Sermón del Monte, empieza con P, es peptochos. Quiere decir lo siguiente esta palabra, no como la anterior, que aunque vive bien pobre, puede hacer algo por sí mismo para subsistir. Esta quiere decir que este pobre no puede valerse por sí mismo, ni para comer, ni para nada. Alguien que está completamente desprotegido. ¿Por qué crees que Jesús en Juan 15:5 dijo, separados de mí, nada podéis hacer? No se puede. No se puede. ¿Qué características tiene esta persona que es pobre y humilde de espíritu? Número 1, busca a Dios. Y esta es la principal característica en su vida. Busca a Dios de cualquier manera, por medio de la oración, por medio de la lectura e incluso por medio de aquellos medios de gracia que Dios le ha dejado. Entiende que Dios ha dejado pastores para que guíen su alma. Ha dejado personas, no cualquiera, sino personas que le han dado buen testimonio de agradar a Dios en la iglesia, que son verdaderos ministros, no charlatanes. Y entonces esa persona no solamente buscará a Dios en la oración y en la lectura, sino que va a buscar el consejo pastoral de una persona cuando no sabe qué hacer. Será alguien muy responsable en su búsqueda de Dios. Y si no tiene el conocimiento pleno, dirá, oiga, ¿voy bien o me regreso? Yo entiendo esto, pero yo quiero agradar más a Dios. ¿Qué otra característica tienen? Se congregan en la iglesia porque sabe que Jesús dejó a la iglesia. Claro está, la verdadera iglesia, aquella que quiere consagrarse a Dios en esta vida.
Y buscará congregarse porque sabe que Jesús dejó a la iglesia en esta vida, en este mundo, como un medio de gracia para la bendición de nuestras almas. Un pobre de espíritu, como ya lo dijimos, no es aquel que dice: yo creo que aquí yo y Dios, y yo no necesito reunirme. Dios está en todo lugar. Y entonces dice: pues Dios está con el de la esquina, está con el de al lado, está con el del otro lugar, y andan de iglesia en iglesia, andan de grupo en grupo. El pobre de espíritu sabe que Dios ha dejado su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y una verdad es esta, te la quiero comentar. Hay cosas que Dios no te va a hablar a ti nunca, a menos que lo diga por medio de la iglesia. Y quiero decirte que esto yo lo he comprobado muchas veces en mi propia vida. ¿Sabes algo? A mí me gusta más estar ahí donde estás tú sentado que estar aquí. Y Dios me bendice mucho. Y me deleito en estar escuchando. Hace no mucho tiempo estábamos en un lugar, una reunión, varios discípulos de Cristo, y había una persona que predica allá en la sierra, un hombre de escasas letras. Cuando empezó a abrir su boca, lo que entendía de la escritura y del tema que estábamos hablando, y que lo empezó a exponer con sus pocas letras, yo estaba maravillado. Estaba siendo sumamente bendecido y se lo dije: hermano, me bendice su alma. En medio de su sencillez, sus palabras trajeron una gran bendición a todos los que estábamos presentes. Un hombre de campo, un sencillo campesino de pocas letras, que hablaba dialecto. Dios trae bendición a través de su iglesia. Siguiente punto: un pobre de espíritu anhela las reuniones porque tiene una necesidad muy profunda en su alma. ¿Por qué? Porque sabe que de ahí depende de que Dios le alimente y le sustente. ¿Sabes? Muchas veces mientras preparamos este mensaje le decimos a Dios: dame de tu alimento, háblame. Háblame. Danos pan para muchos días, Señor. Queremos seguir hacia adelante. Es por ello que el pobre y humilde de espíritu no menosprecia la palabra de Dios. Dice por ahí, es como el Dubalín, no lo cambia por nada. ¿Sí me explico? Lo disfruta. No lo cambia. No dice: hoy no voy a ir, en ese lugar desde que llegaste hacen caras, además no te saludan, no te dan el abrazo, no tienen amor. El pobre y humilde no se fija en eso. Él va a buscar a Dios. Él dice: ya llegué, Jesús. No anda ahí. María, ¿qué hizo cuando vio a Jesús? ¿Se fijó en todo lo que había a su alrededor? ¿El tiradero y cómo estaba de cabeza la casa? ¿Cómo andaba arreglada su hermana? No, esta dijo: llegó el maestro, con permiso. Se fue hasta adelante, se sentó a sus pies y dijo: habla, maestro, que tu sierva oye. ¿Usted también hace eso? O ya viene pensando: en esa iglesia como que no están avivados, hay como que nomás con una guitarrita la alabanza. ¿Quién te ha dicho que una iglesia avivada se mide así? Pues entonces están más avivados en el mundo, son más profesionales que en las iglesias, ¿o no? No, un avivamiento se mide en base a cuando una persona entiende su realidad y busca a Dios de todo corazón. El pobre y humilde de espíritu no anda: a ver, ¿a qué horas termina? No, ya, por favor, ya. Sí, está bien, esto es correcto, no debemos tardarnos. Pero mira, si te dijera que en esa reunión que escuché a ese varón y que escuché a otros bien humildes y sencillos, te dijera que fue un promedio de 4 horas
Y nos quedamos cortitos, nos quedamos con ganas de más. 4 horas seguidas. Y nadie decía, ya córtale. No, hermano, les tuvimos que decir, vamos a cortarle, vamos a comer. Para después seguirle otro buen de horas. Porque en el pobre y humilde de espíritu su deleite es la palabra. El pobre de espíritu busca oír la palabra de Dios. Por lo tanto, anhelará estar en las reuniones, anhelará estar con los discípulos. Cuando ya pierde ese anhelo, algo está pasando. Anhelará estar en compañía de aquellos que buscan servir a Dios, y hasta te dice, oye, ¿no habrá otra reunioncita más? Hay quienes luego hasta se han acercado y dicen, oiga, ¿y no van a hacer una reunión más? Queremos escuchar más. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque tiene necesidad. Qué triste aquellos que se duermen en plenas reuniones. Habría que preguntarse si eres pobre y humilde de espíritu. Siguiente punto, un pobre y humilde de espíritu sabe pedir. Y vas a decir, ¿y dónde se enseña eso? ¿Cómo se aprende? Mira, no se necesita ir a la universidad ni a ninguna escuela para aprenderlo. Para saber pedir, solo se necesita estar necesitado. ¿Sí me explico? Te pongo un ejemplo. Imagínate de momento un matrimonio por ahí, que quizá tienen un bebé ahí en su casa, tienen a todos sus hijos, y de momento ve que el bebé chiquito empieza a llorar, y lo carga en sus brazos y dice, ¿qué tiene? Y entonces ve que empieza a llorar más y lo empieza a tocar y dice, ¿tiene temperatura? Y ve que se empieza a poner caliente. Y las personas dicen, ¿y ahora qué hacemos? Son las 3:30 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Y el niño de momento ve que empieza a convulsionar por la temperatura. Y empieza a cambiar de colores. Se está amoratando. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se acuerda que a 3 calles de su casa, o 4, ahí hay un médico. Y entonces dice, ahí está el doctor. Y además dijo que lo que se ofreciera, pero ¿cómo le vamos a hacer? Son las 4:30. Mira, lo primero que va a hacer es agarrar. Va a correr. Se va a llevar al chamaco. Si es varón o si es mujer, se va a ir rápido corriendo y se le va a olvidar. Porque luego suele suceder. Y entonces va a llegar al lugar. Y lo primero que va a hacer es a decir, y no le abren, por favor, ábrame. Y no le abren, por favor, si me escucha, por piedad, mi hijo está enfermo, ayúdeme. Ay, ¿qué voy a hacer? Doctor. Y la gente que va a estar alrededor va a decir, uy, este sí que tiene pulmones y sí que sabe pedir. ¿Qué crees que va a ocurrir? La van a escuchar. Va, toca, grita. ¿Quién le enseñó a gritar y a pedir? Su necesidad. Así es el pobre y humilde. Entiende su necesidad. Sabe que sin Dios está perdido. Que sin Dios el diablo le hace pedazos, que se vuelve un verdadero monstruo y dice, Dios, guárdame, ayúdame, yo no quiero salir a la calle si tú no me guardas mi integridad, yo no quiero volver, voy a ser tentado en los enojos, voy a ser tentado a la mentira, yo no quiero volver a pecar contra ti, ayúdame, porque sabe que las tentaciones sin Cristo se convierten en pecado. Sabe que su vida y su corazón está podrido sin Dios. Y entonces ve su necesidad y así pide. Yo no sé si tú recuerdas a aquel hombre, el ciego Bartimeo. Iba por ahí pasando Jesús y una multitud, y entonces escucha a él y dice, ¿quién va pasando? Jesús, hacedor de maravillas, el que hace milagros, el que transforma vidas, Jesús el Salvador. Y entonces empieza a gritar, Jesús, hijo de David. Y todos, cállate. Pero él tenía una necesidad aquí dentro y decía, se va Jesús y yo no he sido salvo. Le dice, Jesús, hijo de David.
¿Y lo escuchó? Se regresa y dice, ¿qué tienes? ¿Qué quieres que haga? Señor, que recobre la vista. Quiero verte, quiero conocerte, yo quiero caminar contigo, quiero andar contigo. Y Jesús lo sanó. Y todavía le dijo, vete, tu fe te ha salvado, vámonos. Lo escuchó. Aquí llega y dice, pues Señor, sí te necesito. Espero que si en algo te he ofendido, perdóname. Qué ridículo. Qué ridículo. Dios oye al pobre y humilde de espíritu. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y más cuando el pobre y humilde de espíritu reconoce su pecado y dice, ya me he dado cuenta, Dios, he pecado contra ti, me aparté, volví a pisotear tu nombre, volví a hacer de mis maldades e hice mucho daño, no solo a mi prójimo, sino a ti mismo. Te ofendí, Jesús, nunca tomé en cuenta tu sacrificio, dediqué mi vida a mi pecado, a mi egoísmo. Y entonces reconoce su pecado y se humilla. Pero no se humilla ante cualquiera, sino con aquel que le puede ayudar. Qué miserable aquel que va y se humilla con el hombre. El hombre no tiene nada para darte. Es el Dios Altísimo, el que escucha. Pero no solo se humilla, no solo lo confiesa, y entonces dice, bueno, ya me siento más tranquilo, se me cayó toda la culpa, ahora sí, vamos afuera, otra vez, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a disfrutar. No vuelve a su pecado, se aparta de él. Y si aún la persona dentro de sus excusas se daba golpes de pureza y decía, pues es que yo no soy tan malo, de vez en cuando sí le daba de comer al necesitado. No, incluso el pobre y humilde de espíritu dice, mira Señor, hice cosas buenas, pero aún esas cosas buenas son como trapos de inmundicia delante de ti, porque las hice en pecado. ¿Acaso no decía eso Pablo? O sea, todo lo tengo por basura, por tal de conocerte. Lo tengo por inmundo. A Dios le agradan los pobres en espíritu. Cerremos nuestros ojos. A Dios le agradan los pobres en espíritu. A Dios le agrada que el hombre reconozca su necesidad y su estado delante de Él, y le reconozca a Él como el Dios que le puede ayudar. ¿Quieres tú alcanzar la gracia de Dios? ¿Quieres alcanzar nuevamente el ser bendecido por Dios? Tú necesitas ser pobre y humilde de espíritu. ¿Has perdido tu pobreza y humildad de espíritu? Hoy es el día para meditar y decir, Señor, creo que hay cosas que he estado descuidando y que es necesario retomar el camino. Tú vas a elegir si ser un pobre y humilde de espíritu, si humillarte ante Dios, reconocerlo por lo que Él es, o seguir en tus propios caminos. Él lo dijo, yo habitaré
yo voy a hacer morada con Él, voy a caminar con Él o con ella. Padre, hoy queremos darte gracias, porque tus palabras, Señor, nos han sido de gran bendición en este día. Gracias por cada una de las personas que están hoy aquí, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor, en el trayecto de las siguientes enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén.